Imanaya mashikuna ñuka shutimi kan Janet Terán. Ali punlla ñuka shutimi kan Aini Muenada. Ali chishi ñuka shutimi kan Sayat Maldonado. Ali tuta ñuka shutimi kan Ñusta Salazar. Callaripashunchi. Comencemos. Bueno, les voy a dar a conocer acerca del tema precio de un bono comprado o negociado entre fecha de pago de intereses. Tenemos que tener en cuenta que esto es un tema importante en las finanzas, ya que nos ayuda a comprender cómo funcionan los documentos de deuda en los mercados secundarios. Cuando se negocia un bono entre fecha de pago de intereses, no solo nos van a mostrar el valor nominal y el rendimiento esperado, sino que también vamos a poder ver lo que son los intereses acumulados hasta la fecha de transacción o negociación. Esto se le conoce como el precio sucio o precio total. Para calcular el precio de un bono comprado o negociado entre fecha de pago de intereses, tenemos que tener en cuenta que esto es cuando frecuentemente la negociación se hizo entre fecha de pago de intereses y no en la fecha de pago de intereses, para lo cual tenemos que tener dos puntos muy importantes que tenemos que tenerlos muy claros. El primero, que es que tenemos que hallar el valor del bono o cupón en la última fecha de pago de intereses antes de la compra-venta o negociación del cupón. Y el segundo, que también es muy importante, que tenemos que tener en consideración los días exactos, ya sea a partir de la última fecha de pago de intereses o la siguiente fecha de pago de intereses después de la negociación, ya que esto es una forma alternativa en la que podemos resolverlo. Como en la gráfica podemos ver, se menciona, podemos considerar los días desde aquí hasta la fecha de negociación, o también como forma alternativa que ya les había mencionado, se puede encontrar los días exactos, ya sea desde esta fecha que es la de negociación hasta la próxima fecha de pago de interés. Vamos a realizar un ejercicio que nos dice cuál es el precio de un bono de $3,000 al 7% AO abril-octubre, redimible a la par el 1 de abril del 2009 si se compra el 1 de julio del 2003 y se espera obtener un rendimiento del 6% capitalizable semestralmente. Para realizar este ejercicio tenemos que tener en cuenta los siguientes datos: valor de redención, número de cupón, valor de cupón, tasa de negociación o rendimiento. Para calcular el valor de redención tenemos que tener en cuenta el valor nominal y el a la par, que vendría a ser 3.000 por 1 es igual a 3.000. Para calcular el número de cupones vamos a representarlo gráficamente. Como podemos observar, el 1 de abril del 2003 es la fecha de inicio y el 1 de abril del 2009 es la fecha de vencimiento. En este periodo del 1 de abril del 2003 al 1 de abril del 2009, nosotros podemos realizar una resta de los años y obtenemos un periodo de 6 años. Estos 6 años tenemos que multiplicarlo por 2, ya que son las veces que se capitalizan en el año. Por ende, 6 por 2 nos da 12 cupones. Para calcular el valor del cupón tenemos que tomar en cuenta el valor nominal, que es $3,000, por el 7%, que es el porcentaje que lo acompaña, dividido para 2 por las veces que se capitaliza en el año. Calculando esto nos da un valor de 105. Por último, debemos que calcular la tasa de rendimiento o negociación. Para esto tenemos que tomar en cuenta el segundo porcentaje, que es del 6%, el cual se divide para 2 y nos da un valor del 3%. Una vez que obtenemos ya estos datos, podemos reemplazarlo fácilmente en la siguiente fórmula. Una vez que hemos colocado todos los datos en la fórmula, podemos
colocar en la calculadora todos estos datos y nos da un resultado. En este caso, el valor del precio es igual a 3.149,31. Este valor del precio es el precio al 1 de abril del 2003, pero nosotros vamos a calcular el precio al 1 de julio del 2003, que vendría por esta parte de acá. Para realizar este cálculo al 1 de julio del 2003, nosotros vamos a utilizar la fórmula del monto, que es M es igual a capital por 1 más el interés por tiempo. Con esta fórmula podemos calcular el valor actual al 1 de julio del 2003, pero en esta fórmula nos pide el tiempo que ha transcurrido desde el 1 de abril hasta el 1 de julio, que es la fecha de negociación. Vamos a calcular los días exactos desde el 1 de abril al 1 de julio. Abril, que tendría 29 días a partir del 1, mayo, que tendría 31, junio, que tendría 30 y julio 1, que vendría a ser el 1 de julio. Sumando esto tenemos 91 días. Una vez que tenemos estos días calculados, podemos ya reemplazarlo en la fórmula. En este caso, el valor del capital vendría a ser el valor del precio, que es 3.149,31 por 1 más el 3% por el tiempo, que vendría a ser 91 sobre 180 días, que son los días que hay en un semestre del 1 de abril al 1 de octubre. Una vez que hemos colocado los datos en la fórmula, podemos reemplazarlo en la calculadora, que nos da un valor de 3.197,07. Este valor del monto es el valor que nosotros tenemos al 1 de julio del 2003. Vamos a hablar sobre el interés redituable. El interés redituable es una parte fraccionaria del pago de intereses en una fecha diferente al pago de cupones. Entonces, ¿para qué nos sirve el interés redituable? El interés redituable nos sirve para calcular el denominado bono limpio, es decir, al que se le ha restado el interés redituable. Bueno, para calcular el precio del bono limpio, primero se debe sacar el interés redituable, que es igual al tiempo exacto sobre los días de capitalización multiplicadas por el cupón o interés. Una vez calculado el interés redituable, se pasa a calcular el precio del bono limpio, que da igual al precio del bono sucio menos el interés redituable. Ya dado estas fórmulas, también se debe tener en cuenta dos conceptos importantes, que sería el precio sucio y el precio limpio. El precio sucio es el precio al que se le ha incluido los intereses desde el último pago de cupones hasta la fecha de compra, es decir, los intereses devengados. El precio limpio, en cambio, no se le incluyen estos intereses. Solo empieza los intereses desde el 1 de julio hasta el 1 de octubre, que sería el primer cupón. Entonces, teniendo en cuenta estos pequeños conceptos, vamos a utilizar los datos del anterior ejercicio para poder explicarles de mejor manera. Vamos a utilizar la tasa nominal, que sería del 7%, el valor nominal, que fue de 3.000, el precio sucio, que fue de 3.197,07, el número de días exactos, que fue desde el 1 de abril hasta la fecha de compra, que fue el 1 de julio, que fueron 91 días, la capitalización semestral, como bien ya sabemos, cada semestre tiene 180 días, y los intereses que nos toca calcular. Entonces, para los intereses,
Vamos a tomar el valor nominal, que fue de 3.000, por la tasa nominal, que fue de 7%, dividido para n, que fue 2. Esto nos da un valor de 105. Una vez calculados los intereses, vamos a calcular el interés redituable. El interés redituable da igual al tiempo exacto, que fue de 91 días, sobre los días de capitalización, que fue de 180, multiplicado por 105. Y esto nos da un valor de 53.03. Una vez obtenido el interés redituable, ahora vamos a calcular el precio del bono limpio, que nos dice que el precio del bono limpio da igual al precio del bono sucio, que fue de 3.197.07 menos 53.03. Entonces este nos da un valor de 3.141.04. Y esto ya sería el valor del precio del bono limpio. Vamos a hablar lo que es el bono cupón cero. El bono cupón cero es aquel, como su nombre lo indica, no tiene cupones. En otras palabras, no paga intereses de manera periódica. Por lo cual, para calcular su valor actual o su precio, debemos usar como referencia lo que es la tasa de negociación y su valor nominal. A continuación, un ejercicio. A ver, nos indica que ¿cuál será el precio de un bono cupón cero de 9.000 al 7% de junio a diciembre, redimible a la par el 10 de junio del 2018, si se negocia el 10 de diciembre del 2006 a una tasa de rendimiento del 8% anual capitalizado semestralmente? Listo. Vamos a empezar con el cálculo del tiempo. Vamos a tomar como la fecha de negociación el 10 de diciembre. Como dice de junio a diciembre, vamos a poner de junio, el 10 de junio de 2006, y vamos hasta el 10 de diciembre de 2018. Para calcular el tiempo vamos a hacer lo siguiente: vamos a ubicar acá 10 de diciembre del 2007. Aquí ha transcurrido un semestre, o lo que es igual a medio año. Y de aquí, del 2007 al 2018, son 11 años. Ya, entonces si sumamos eso nos daría lo que es 11.5 años. 11.5. Ahora, el valor nominal vamos a ubicar que es de 9.000. La tasa de interés, que es del 8%. La capitalización, que es semestralmente, por lo cual es 2. El número de años hasta vencimiento. Necesitamos calcular lo que es n, por lo que vamos a usar la fórmula de n es igual a nt. Vamos a ubicar m, la capitalización, por el tiempo, 11.5. n es igual a 23. Ahora vamos a calcular lo que es la tasa de rendimiento, que es I, sobre I es igual a la tasa anual, que es del 8%, sobre la capitalización, lo que nos daría 4%. Ahora vamos a pasar a la fórmula de reglas de datos. La fórmula que vamos a usar es que P, o el valor actual del bono cupón cero, es igual al valor nominal sobre 1 más la tasa de rendimiento elevado a n. Voy a reemplazar datos.
B va a ser igual a. Por lo que al calcular nos da un valor de 3.651,54, que esto sería el valor actual o el precio del bono cupón. 2, 3. Pagui Rikushkamanda.